Buenos días, ¿cómo están, profesores y profesoras? Qué gusto encontrarles hoy en este espacio. Ahí voy a ir admitiendo a quienes van llegando. Gracias a quienes ya se fueron presentando. Veo que tenemos docentes de todos los niveles educativos, desde preescolar hasta secundaria, primaria. Bueno, ahí veo que hay gran diversidad de niveles educativos con los que vamos a estar dialogando y aprendiendo de manera conjunta. Me presento, mi nombre es Jessica Piene, soy licenciada en comunicación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestra en comunicación para el cambio social por la Universidad Iberoamericana Puebla y desde hace ya 10 años que encontré mi vocación en la educación. Fui docente de telesecundaria, acompañé docentes a nivel Latinoamérica de diferentes grados educativos, principalmente de secundaria y de bachillerato, y desde hace 2 años que trabajo en el acompañamiento de diferentes temáticas educativas, también con docentes de todos los niveles. Y bueno, el día de hoy, en este espacio, vamos a tener un encuentro que espero que disfruten, en donde, bueno, se llama así una educación transformadora, integrando la nueva escuela mexicana en las clases. Gracias por sumarse y por estar presente en este espacio del día de hoy. Es un espacio de 3 encuentros que vamos a tener de aquí al 30 de enero, cada martes en el mismo horario. Nos vamos a encontrar para hablar de los nuevos principios y adquirir sobre todo ideas prácticas de cómo llevar a nuestra aula no solo la nueva escuela mexicana, también cómo trabajar en estos principios que nos guía la nueva escuela mexicana, que es la inclusión y la equidad desde un enfoque humanista. Y vamos a tener, por último, un encuentro en donde vamos a dialogar y a intercambiar sobre una de las metodologías por proyectos que también nos... nos ha pedido el nuevo sistema de educación mexicano que comencemos a trabajar en nuestras escuelas. Así que bueno, para arrancar, contarles un poquito qué es lo que vamos a... Hay personas que se están sumando, bienvenidos y bienvenidas. Estoy grabando con la intención de compartirles esta grabación y que si hay necesidad la puedan consultar más adelante, como para que sepan por qué se está grabando. Entonces, bueno, les voy a presentar la agenda del día de hoy, ¿no? Lo primero que vamos a hacer son algunos acuerdos de convivencia para que estos 3 encuentros sean enriquecedores para todos y para todas. Hablaremos un poquito y nos adentraremos sobre cuáles son las problemáticas educativas de México. Hablaremos de los principios de la nueva escuela mexicana y los vamos a ir hilando para entender cuáles son los aspectos clave dentro de la planificación, y después haremos una concreción curricular sobre estos principios y estos aspectos clave. Reflexionaremos sobre qué nos llevamos y al final les voy a pedir 3 minutitos, les prometo que no va a ser más, para llenar una encuesta que automáticamente después de que ustedes la llenan les va a llegar un certificado de participación. Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, les voy a presentar, bueno, dado que vamos a pasar 2 horas, de aquí hasta 2 horas cada martes, les presento estos acuerdos de convivencia para que este taller sea enriquecedor.
Lo primero el primer acuerdo es tener una presencia plena. Yo entiendo que todos y que todas tenemos diferentes actividades, diferentes compromisos, pero la invitación es a atender estas sesiones con todos nuestros sentidos, a prestar atención a lo que vamos a estar dialogando. Por otro lado, también otra de las invitaciones es a abrazar la incomodidad que pudieran generar ciertas temáticas o ciertas cuestiones que vamos a estar abordando a lo largo de los encuentros, basados en la premisa de tener un respeto por la diversidad de personas que van a estar participando, la diversidad de ideas, de opiniones. Y más bien justo eso, ¿no? Escuchar y atender con todos nuestros sentidos para abrazar estas incomodidades y entender más bien y hacer un diálogo continuo, ¿no? Sobre todo con lo que pueda ir surgiendo o los intercambios que se puedan ir dando. Es esa la invitación, ¿no? A abrazar esta incomodidad, a respetar la diversidad de opiniones, la diversidad de ideas, a generar este diálogo, ¿no? A este intercambio de opiniones, de pensamientos, de ideas, de experiencias, claro que sí, también, ¿por qué no? Y crear un espacio de aprendizaje colectivo. Yo traigo una propuesta de cómo trabajar y bajar algunas ideas, pero seguramente hay cosas que yo no sé o hay cosas que desconozco y hay cosas con las que se puede enriquecer este encuentro que es con su propia experiencia, ¿no? Que puedan compartir, levantar la mano, animarse a decir, animarse a conversar. Animarse a proponer, animarse a corregir también, ¿no? Porque este espacio es justamente eso, ¿no? Un espacio de encuentro y de aprendizaje colectivo. No soy la persona que tiene el conocimiento y la realidad absoluta, más bien traigo una Guarden propuesta silencio. que creo que puede ser útil. Bájate. Por ahí les ayudo si Sí. me ayudan con sus micrófonos a silenciarlos, así todos podemos escuchar. Y bueno, esos son los acuerdos que yo traigo. ¿Los ven bien? ¿Qué opinan? ¿Les parecen adecuados? ¿Sumarían algo más? Es la idea de escucharles un poquito y de saber qué piensan antes de arrancar. Vamos a recordarlos en cada sesión, pero esa es la idea, ¿no? Generar un espacio en donde no soy la guía, la facilitadora de este transitar que vamos a cruzar de aquí hasta el 30 de enero, pero es importante que ustedes traigan sus experiencias, traigan sus dudas, traigan sus aprendizajes, traigan su conocimiento para que entre todos y todas podamos llevarnos una experiencia y un taller enriquecedor. Así que bueno, les escucho, ¿están ok? ¿Les parece que hay algo más para sumar? ¿Podemos arrancar? Tócalo. ¿Sí? ¿Estamos para avanzar? Sí, Buenísimo. Muchísimas gracias a quienes respondieron. No logré identificar quiénes eran, pero muchísimas gracias. Entonces, me gustaría arrancar este taller con dos preguntas y acá la invitación es a que dejen su respuesta en el chat o que se animen a levantar su manita, la van a encontrar debajo de su pantalla un espacio que tiene una manita que dice levantar mano. Con ese lo pueden levantar y que anímense a participar. Recuerden que el espacio lo hacemos entre todos y entre todas, pero esta es la primera pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos que afrontamos como sociedad mexicana? ¿Cuáles son nuestras problemáticas? ¿Cuáles ustedes identificarían o dirían que tenemos como problemas, como desafíos en México? Recuerden que lo pueden dejar en el chat o quien tenga ganas y se anime puede levantar su manita para desmutearse y le escuchamos. Recuerden que acá estamos pensando a nivel general como país, cuáles son nuestros desafíos, cuáles son nuestras problemáticas. Ahí veo que están comenzando a responder.
reflexiónenlo. Miss Fabi nos dice la pobreza en las comunidades arraigadas. Claro, esa es una problemática bastante importante, imponente. Yo diría en México, pero también a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, ¿no? La pobreza es un problema serio. Los avances tecnológicos parecen ser un desafío también, ¿no? Bien. Gracias, profe Tere, muchísimas gracias. Los desafíos, ¿no? Por ahí los avances tecnológicos generan, no sé si a esto se refiere Miss Tere, pero lo que entiendo es generan ciertas brechas de desigualdad, ¿no? Hay algunos que van a la par de esos avances. Habemos quienes vamos un poquito más lento y nos vamos quedando un poquito atrás y se genera ahí una brecha de desigualdad, claro que sí. Buenísimo, muchas gracias, Miss Tere, gracias, Miss Fabi. La inseguridad social, ¿no? Hay una latente constante en nuestro México, que es la inseguridad, ¿no? Causada por la violencia, quizás. Muchísimas gracias por esa aportación. También la maestra Perla nos dice los hábitos de los estudiantes, especialmente las horas de sueño. Duermen poco, no descansan, se enganchan con las redes sociales. Esa es una problemática bastante presente en nuestros días. Gracias. Muchísimas gracias, Miss Perla. También acá nos dice Miss Fabiola, los recursos que no llegan a todas las escuelas, no solamente son para algunos y eso, bueno, representa un problema como sociedad. Muchísimas gracias por sus participaciones muy valiosas, todo lo que traen. Miss Berta nos dice, uno de los problemas más grandes en México es el acceso a la educación, el cambio climático, la migración, la desigualdad. Muchísimas gracias, Miss Berta. Sí, yo concuerdo con usted, ¿no? La desigualdad es uno de los problemas más grandes que tenemos como sociedad y esta desigualdad se genera y trae otras problemáticas como la falta de acceso a la educación, el cambio climático que día a día se ve más presente en cada estación del año, ¿no? Se transforma completamente a nivel mundial, la migración, ¿no? Muchas veces familias que buscan mejores oportunidades, que desafortunadamente no encuentran en sus lugares de origen y tienen que salir a buscar esas oportunidades en otros espacios, muchas veces también azotados por las olas de violencia que ya también más arriba nos contaban, ¿no? La inseguridad es un problema constante y que, bueno, también trae como consecuencia la migración. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se nos viene a la mente como problemáticas o desafíos que afrontamos como sociedad? Todo lo que han dicho me parece bastante pertinente, coincido, ¿no? Pobreza, avances tecnológicos, inseguridad, los alumnos tienen hábitos no sanos, las redes sociales, los recursos que no llegan a todas las escuelas, el cambio climático, la migración, bueno, todas esas problemáticas están bastante presentes. Gracias a quienes trajeron su voz al espacio. La segunda pregunta, que está un poquito relacionada, y ahora vamos a ver por qué, es la siguiente. Lo mismo, la misma dinámica en el chat, lo pueden escribir o pueden levantar la mano para desmutearse y compartirlo, pero ¿cuál consideras que es la principal problemática de la educación en México? ¿Cuál es el problema más grande que afrontamos en los colegios o que abarca a nuestra problemática de la educación en México? Muchísimas gracias, Miss Fabi. Ahí Miss Fabi nos dice la desigualdad y la marginación es uno de los problemas principales de la educación en México. La desigualdad social, nos dice el profe José Alejandro. Hay una desigualdad, ¿no? En donde hay algunos que sufren o que tienen diferentes carencias. Estoy ahí admitiendo un par de personitas más que están ingresando. Nos dice también el profe Carlos la importancia por superarse
A ver, ahí sí, si nos puede contar un poquito más, profe Carlos, porque quizás no estoy entendiendo muy bien la problemática. Habla como de querer ser mejor todos los días. A ver, ahí sí me puede ayudar. La Miss Esther dice familias fragmentadas. Claro que sí, es otra problemática de la educación en México. La Miss Nora nos dice marginación, ¿no? Y en esta marginación, la gran cantidad de personas analfabetas que tenemos en nuestro país. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por su participación. Muy valioso todo lo que han traído. La profe María Elizabeth nos dice el desinterés e irresponsabilidad de los padres de familia por la educación de sus hijos. Miss Berta nos dice la falta de conexión con el mercado laboral. Miss Berta también nos dice el abandono escolar. Bien. Bueno, la idea de arrancar con esta pregunta y con esta reflexión es entender que todo esto que acabamos de decir, la violencia, la desigualdad, los avances tecnológicos, familias fragmentadas, migración, el poco interés de los padres de familia hacia diversas temáticas educativas, la falta de atención que tienen o la falta de interés que por ahí también, no sé si por ahí va, profe Carlos, pero la falta de interés que hay en los estudiantes, la apatía, ¿no? Por querer estudiar y poder alcanzar o cubrir su trayecto formativo educativo. Bueno, ahí ya una de las profes nos hablaba, la Miss Berta, ¿no? Del abandono escolar. Y fíjense que sí, efectivamente, uno de los principales problemas, ¿no? Que nos lleva a personas analfabetas, personas teniendo que emigrar, la falta de conexión con lo que se aprende y el mercado laboral, ¿no? Sí, uno de los problemas del sistema educativo mexicano es que no se garantiza la educación para la mayor parte de los ciudadanos. Y esto se traduce, por supuesto, en abandono escolar. Hay un estudio, que yo no sé si ustedes lo conocen, pero un estudio que hasta 2018 reveló datos realmente duros, realmente alarmantes. Y acá consideraron solamente de primaria a superior, ¿no? Habría ahí que indagar y conocer, si por ahí los profes de preescolar conocen un poquito más, que nos cuenten, pero nos dicen estas estadísticas. Yo lo bajé un poquito más así de manera gráfica para que lo podamos observar, pero nos dicen las estadísticas que de cada 100 niños y niñas que entran a la primaria, 8 no terminan la primaria, ¿no? 8 de ellos no la terminan y a la secundaria solamente se registran el 88 de esos estudiantes. Si nosotros lo traducimos un poquito de forma visual, bueno, una de estas 10 personas que ingresan a la primaria, una de ellas no la va a terminar y no todas estas 9 personas que quedan van a ingresar y se van a anotar a la secundaria. Ahí vamos a perder una persona más. Y solamente de estos 10 vamos a verlos reflejados en su trayecto escolar de la secundaria. Después, las estadísticas también nos dicen que del 70 estudiantes que ingresan al tipo de escuela media superior, de 70 por diferentes razones, ya sean familiares, socioeconómicas, contextuales, ¿no? Del lugar en donde viven, solamente van a terminar 45. Y esto se ve reflejado de esta forma. De estas 8 personas que estaban ya transitando su escolaridad de la secundaria, bueno, solamente por diferentes motivos, 3
de estas personas no van a poder continuar con su escolaridad de media superior y solamente 5 van a seguir en este trayecto formativo. Y lo último es que de estas 5 personas, 45 nos dicen las estadísticas reales, recuerden que yo lo bajé a tenerlo a términos más palpables, acceden a la licenciatura o la ingeniería o la educación superior solo 34. Recuerden, de 100 que arrancaron en la primaria, solo 34 ingresan a la educación superior y terminan los estudios solamente 24 personas. Y esto se ve reflejado de esta forma. Fíjense que desde la primaria y hasta todo el trayecto, solamente 2 van a lograrlo. Solamente de 10, recuerden que acá decía 100, nos dice solo 24 terminan realmente su escolaridad. ¿Eso qué quiere decir? De 10, solamente 2 personas terminan su trayecto formativo. ¿Cómo nos afecta esto como sociedad? Bueno, ustedes ya lo dijeron al inicio. Tenemos inseguridad, tenemos violencia, tenemos familias fragmentadas, tenemos migración, tenemos falta de interés en la educación, ¿no? Y todo esto es una problemática. ¿Por qué? Porque el abandono en los diferentes niveles ocurre por todas estas razones y lo que nos dicen también los datos es que la escuela no les parece atractiva a los estudiantes o por diferentes razones no pueden continuar estudiando y no les representa opciones de vida. Vieron que alguien ya al inicio nos decía, ¿no? La educación no está alineada a la oferta laboral que hay allá afuera, por lo tanto a los estudiantes no le ven el sentido, claro que están apáticos, claro que no quieren ir a la escuela, claro que no tienen el interés de superarse porque no ven realmente una propuesta en la educación de vida para ellos, ¿no? Que se acerque a su realidad, que transforme su realidad. Es por esto, sigo admitiendo gente, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por sumarse al espacio. Entonces, hay un problema social, estructural grande que tenemos. Ya todo lo que hemos conversado, ya todo lo que ustedes mismos han traído al espacio, ¿no? Y es por esto que se identifican estas problemáticas y se hace una propuesta ambiciosa, porque sí lo es bastante ambiciosa, es un cambio bastante radical, que trae la nueva escuela mexicana y que nos dice, ahora tenemos que hacer un proyecto de carácter humanista, ¿no? Y cambiemos radicalmente lo que estábamos haciendo dentro de las aulas porque la evidencia es, o lo que nos dicen es, que la escuela no está siendo atractiva y por tanto no está ofreciendo oportunidades reales para todos y todas los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Entonces, esta propuesta de este proyecto, de esta reforma educativa, nos dice cambiemos la forma de enseñar. No podemos seguir con el mismo paradigma, no podemos seguir haciendo el mismo trabajo que llevamos hasta el momento. Hay que transformar esa forma de enseñar dentro y fuera de las aulas, porque hay problemáticas que se están reproduciendo, que se siguen alimentando de la forma en la que nosotros como docentes estamos dentro del aula acompañando a todas esas personas en su trayecto formativo, ¿sale? Entonces, hay 5 cambios que a mí me gusta mucho hacer énfasis en esto, que buscan atacar esta problemática. Y antes de ir a ellos, me gustaría abrir el espacio para escuchar, ¿vamos bien? ¿Tienen algún comentario? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo en lo que quieren hacer énfasis? Cuéntenme, desmutense o escríbanme en el chat y si no hay dudas, si no hay algo que puntualizar, podemos avanzar. Pero hasta aquí, ¿se entiende? ¿Se entiende
cómo estamos entendiendo esta problemática general y cómo la vamos llevando de a poquito de algo más grande a algo muchísimo más puntual, o lo volvemos a platicar? ¿Qué piensan? Está claro, podemos avanzar. Bien. Entonces, muchas gracias, profe Carlos, muchas gracias, profe Elsie, muchas gracias, profe Olga, gracias por sus comentarios. Entonces, la nueva escuela mexicana dice, no podemos seguir ofertando la misma educación porque no estamos logrando ofertar oportunidades reales para todos y para todas. Entonces necesitamos cambiar la forma de enseñar, no solo dentro del aula, también fuera de ella, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a ir viendo, pero recordemos que esta propuesta de carácter humanista busca centrarse también en la transformación más allá del estudiante, en la transformación de la comunidad. Y es por ello que uno de los cambios más importantes que trae la nueva escuela mexicana es tener un enfoque en la educación integral. ¿Esto qué quiere decir? Que la nueva escuela mexicana busca que lo que se enseña dentro del aula no esté sola y únicamente ligado a adquirir habilidades académicas. No porque no sea importante, ojo, no estamos diciendo que esto se va a ir para absolutamente nada, pero estamos diciendo que la educación necesita ser un proceso más holístico, más integral, porque como seres humanos y como personas necesitamos otras habilidades para afrontar la realidad laboral, el mundo real que está allá afuera. Y nos dice que con esta lógica, además de enseñar habilidades académicas, también hay que reforzar y enseñar habilidades socioemocionales, ciudadanas y culturales. Entonces, este sería uno de los primeros grandes cambios. Otra de las cuestiones, y que vamos a ahondar un poquito más en nuestro segundo encuentro, hoy solamente lo voy a tratar un poquito nada más así por encima, es que nos habla de inclusión y de equidad. ¿Y a qué se refiere este cambio? Bueno, justamente nos dice, hay algunos estudiantes que por su origen, ¿no? Por el origen en donde nacen, no tienen las mismas posibilidades ni las mismas oportunidades. Entonces, la nueva escuela mexicana se pone como objetivo que sin importar ese origen, ya sea el origen socioeconómico, el origen de género, el origen de etnia o el origen de discapacidad que pueda tener esta persona, que se le acerquen las mismas oportunidades y el mismo acceso a una educación que lo reconozca y que valore sus orígenes y que le permitan desarrollar oportunidades de vida que mejoren su calidad, que mejoren y que dignifiquen su persona. Entonces, este es otro de los cambios que nos dice la nueva escuela mexicana. Hay que tener en cuenta que nosotros como docentes tenemos que ser muy perspicaces, ser como un radarcito, ¿no? Y lograr, es muy difícil, yo lo sé, más en aulas que son grandes, lo sé, es un desafío, pero para eso estamos, para aprender y para acompañarnos y saber cómo hacerlo. Entonces nos dice justamente eso. Hay que buscar y garantizar que todos los estudiantes, sin importar sus cualidades, puedan tener este acceso y la misma oportunidad de acceder a una educación de calidad, ¿no? Y de eso nos habla la inclusión y la equidad. Repito, sobre esto vamos a hablar y vamos a ahondar en nuestro segundo encuentro. Por ahora solamente lo traigo a colación para tenerlo en nuestro radar. Otra cosa importante que nos dice la nueva escuela mexicana es que hay que fomentar la identidad con México. ¿Esto qué quiere decir? No hay una sola forma de ser mexicano, ¿no? No es lo mismo un mexicano del norte que un mexicano del centro, que un mexicano del sur.
Yo, por ejemplo, les cuento, les comparto, crecí la mayor parte de mi vida en el centro del país. Yo soy originaria de Puebla y hace cerquita de 3 años que vivo más aquí en el sur, vivo en Chiapas, y me doy cuenta que claramente es una realidad completamente distinta y una forma de ser un ciudadano o ciudadana mexicana totalmente diferente. Entonces, lo que nos dice la nueva escuela mexicana es que hay que entender que hay una diversidad cultural riquísima. Me parece que tenemos un país, de manera personal, es mi opinión, podemos opinar distinto, me parece que tenemos un país bastante hermoso, lleno de justamente una diversidad exquisita de personas, de cultura. Y lo que nos dice es, bueno, intentemos fomentar esta diversidad cultural. Y el fomentar esta diversidad cultural nos va a permitir formar ciudadanos que permitan abrir su cabeza a otra realidad, a otra cultura y entender que hay diferentes formas de ser y disminuir con esto la discriminación, el racismo, todas esas otras problemáticas que también son parte de nuestro día a día en nuestro país. ¿Sale? Y dice, reconozcamos la riqueza de las culturas y de las lenguas. Nosotros, a ver si ustedes saben cuántas lenguas originarias tenemos en México. Pero hay muchísimas lenguas originarias. Vamos a ver, acá veo una. 68, al menos reconocidas. Y después cada una de ellas tiene sus variantes. Entonces, eso, como la importancia de fomentar esta información, esta diversidad en nuestras aulas. Bueno, ese es otro de los cambios de los que nos habla la nueva escuela mexicana. Fíjense que estamos yendo de lo macro a lo micro, ¿no? De lo grande a lo particular. Y por otro lado nos dice, bueno, ahora, además de formar a estudiantes en sus habilidades académicas, socioemocionales y en esta diversidad cultural que tenemos como país, hay también que fomentar y promover una responsabilidad ciudadana. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, cuando nosotros formamos a nuestros estudiantes con esta responsabilidad ciudadana, les permitimos a ellos ejercer su responsabilidad de conocer y de exigir y de pedir y de hacer valer sus derechos que por el simple hecho de ser humanos nos corresponde, y además hacer ejercicio responsable y ético de sus libertades que también como humanos les corresponde. Esto es importante, ¿por qué? Porque en una nación tan diversa como lo es México, bueno, hay repercusiones que si nosotros como ciudadanos no ejercemos y no buscamos y no exigimos, bueno, se ven presentes primero, bueno, a nivel de nuestro barrio, a nivel de nuestra escuela, después a nivel de nuestro estado y así va creciendo, ¿no? Entonces, formar a ciudadanos con responsabilidad, que conozcan sus derechos y que sepan también sus responsabilidades de ejercer estas libertades. Yo me preguntaba, ¿no? Siempre, o yo decía, bueno, como qué pasa si no voto, ¿no? Por ahí siempre esta apatía, ¿no? No digo que todos, ¿no? Pero siempre esta apatía por decir, bueno, no pasa nada, ¿no? Si no voto, no pasa nada, si no me informo sobre cómo funcionan los diputados, los senadores en mi colonia. Nunca tuve como esa reflexión hasta que crecí y me adentré un poquito más en lo importante que es desde lo básico, participar en juntas vecinales, ¿no? Conocer qué es lo que sucede con los derechos básicos que acompañan a mi comunidad, como el acceso al agua, el acceso a la canasta básica, a un salario digno, ¿no? Todas estas cuestiones que por ahí no se enseñan o no se habían venido trabajando dentro de la escuela, bueno, ahora es una obligación empezar a trabajar.
Y por último, otro de los cambios bastante importantes y relevantes que nos pide y que ya también traían al inicio, ¿no? Que nos dicen, hay un problema muy grande que tenemos en México, que es el cambio climático. Bueno, la nueva escuela mexicana nos dice, fomentemos el cuidado ambiental. ¿Qué significa esto? Bueno, promover una conciencia que favorezca la protección, la conservación y la prevención del cambio climático y de un desarrollo sostenible. ¿Cómo? Bueno, generando, así como decían, bueno, hábitos en los estudiantes, hábitos que vamos formando desde la escuela, que van haciendo reflexiones sobre los recursos naturales, sobre el cuidado de nuestro entorno, sobre el cuidado de nuestra escuela, ¿no? Generar esta conciencia en los estudiantes también ahora es algo básico que por ahí podía o no suceder dependiendo del colegio, dependiendo de las iniciativas o del interés del docente a cargo del grupo, pero que ahora se alinean con algo que también lo vamos a abordar en nuestra segunda sesión un poquito más a fondo, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Acá hago un poquito de énfasis en la conciencia ambiental, pero ya se van a ir dando cuenta que abarca muchísimo más que eso la Agenda 2030, muchísimo más que el cuidado ambiental, pero de vuelta lo vamos a tocar con muchísimo más énfasis en nuestro segundo encuentro. Hasta aquí. Estos cambios, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta? ¿Alguno de ellos no quedó claro? ¿Algo que quieran aportar? ¿Algún comentario? ¿O vamos bien y avanzamos? Les leo mientras tomo un poquito de agua. Recuerden que sus comentarios, experiencias, opiniones son súper bienvenidas. Genial, vamos bien, avancemos. ¿Todo bien? Bien, buenísimo. Bueno, entonces, lo que dice la nueva escuela mexicana es que necesitamos tener una educación de calidad. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de tener una educación de calidad? ¿A qué les suena cuando decimos tener una educación de calidad? Bueno, para tener una educación de calidad hay que poder ofrecer una propuesta educativa atractiva y que sea una propuesta real para nuestros estudiantes. Y es por esto que se reestructura todo el programa, el programa curricular del sistema educativo mexicano. Voy a hacer énfasis primero en esta figura que seguramente muchos y muchas ya vimos y ya conocemos o nos estamos amigando, y es justamente todo de lo que venimos hablando, ¿no? Nos dice, bueno, en el centro, los protagonistas de la educación tienen que ser ¿quiénes? Los niñas, niños y adolescentes, y los pone al centro. Pero al mismo tiempo, esos niñas, niñas, adolescentes y jóvenes son parte de algo más grande, que es una comunidad. Comunidades hay muchas, ¿no? Hay comunidades, se puede ser desde nuestro grupo de amigos, desde nuestro grupo de interés, si nos interesa algún hobby, algún deporte, si nos interesa lo que sucede en nuestra comunidad, ¿no? Lo que sucede en nuestro barrio, en nuestra colonia, en nuestro pueblo. Entonces nos dice, los niños, niñas y adolescentes son lo más importante, pero hay que poner al centro también a la comunidad de la que son parte esos niños, niñas y adolescentes. Y también lo que hace este nuevo modelo es hablar de 7 ejes articuladores y transformar las asignaturas en campos formativos. Los ejes articuladores constituyen un componente súper importante para tener una perspectiva ética
en donde nosotros podamos no solo aprender, porque recordemos que nosotros tuvimos una formación completamente diferente. Por ahí hay cosas que desconocemos y está bien. Hay que saber qué es lo que no conocemos y aprender de ello para después enseñar. Entonces, estos ejes articuladores que constituyen una perspectiva ética nos ayudan a mirar las diferentes situaciones o problemas de nuestra realidad con la intención de no seguir fomentando y de no seguir reproduciendo todas esas problemáticas de las que ya hablamos al inicio de este encuentro, ¿no? Entonces, estos ejes que nos presenta la nueva escuela mexicana son justamente como si fuera nuestra brújula que nos permita ver o mirar estos problemas de los que ya hablamos al inicio. Por eso arranqué ese encuentro haciendo esa reflexión, ¿no? Que nos permita profundizar en estas condiciones de desigualdad, en estas condiciones de exclusión, en estas condiciones de desigualdad física o sociocultural o económica o de otro tipo en la que viven nuestros estudiantes. Entonces, por eso propone ejes articuladores que son transversales a todas las áreas y a todas las disciplinas con las que venimos trabajando. Y aquí les quiero preguntar, ¿hace falta, porque yo acá describí a qué hace relación cada uno de los ejes articuladores, pero por ahí ustedes ya los conocen y no es necesario y no puntualizo en ellos, pero sí creen que es importante entender de qué va cada uno, de qué va la inclusión, a qué se refiere trabajar el pensamiento crítico, a qué se refiere la interculturalidad crítica, de qué hablamos cuando hablamos de igualdad de género. Si ustedes creen que es relevante, lo abordo, pero si ustedes creen que ustedes ya tuvieron suficiente conversación, diálogos e intercambios con estos ejes, no lo hago y vamos avanzando. Así que los voy leyendo. Me gustaría saber qué opina la mayoría. Así es, al centro se presenta la comunidad. Así es justo lo que decía. Es tal cual como lo dice maestra Carmita. Sí, es lo que les decía, ¿no? Se presenta al centro, bueno, dentro de una comunidad están o son partícipes los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en este nuevo modelo educativo se pone en el centro la comunidad, porque todas las problemáticas de las que hablamos al inicio son colectivas, no son individuales, son problemas que abarcan a toda la comunidad, son problemas colectivos, no problemas individuales. De nada, maestra Carmita. Entonces, abordamos un poquito, no vamos a profundizar tampoco de qué van los ejes articuladores y cómo estos dialogan con estas desigualdades, con estos desafíos, con estas problemáticas y por qué la nueva escuela mexicana nos pide ahora que los tengamos en cuenta en todo lo que vamos a proponer para trabajar dentro de nuestras aulas o no es necesario. Yo se los pregunto porque lo que ustedes necesiten, yo me adapto a ello y si no, voy avanzando. ¿Qué piensan? Se vale decir, no, ya basta, ya conozco los exarticuladores, o se vale decir, la verdad, que si bien los conozco, no entiendo todavía cómo estos ejes se articulan con el trabajo que hago dentro del aula. Recuerden que estamos aprendiendo de manera colectiva y que todas las opiniones son importantes. Así que díganme, ¿los abordamos? Son 7. Son 7 y ahora les cuento también cómo articulan y por qué dejan de ser asignaturas y comienzan a trabajarse los campos formativos. Bueno, los voy a abordar. No me dicen si los abordo o no, pero los abordo muy rápidamente. Entonces, recuerden que estos ejes articuladores. Gracias, maestra Nora. Recuerden que estos ejes articuladores, ¿qué son? Una perspectiva ética para entender cómo traer estas temáticas, cómo abordar y mirar estas problemáticas dentro de nuestra aula
con la intención de no seguir promoviendo y generando estas desigualdades. Entonces, por un lado, nos dice, uno de los ejes articuladores, nos dice eso la NEM, uno de los ejes articuladores es la inclusión. ¿Y a qué se refiere la inclusión? Bueno, es justamente contribuir y mirar y cuestionar estas desigualdades, estas exclusiones, estos racismos, estas discriminaciones, que si ustedes se dan cuenta, y por mi experiencia en aula y en diferentes aulas que pude participar, me doy cuenta que como que el reflejo de la sociedad se ve en nuestras pequeñas aulas, ¿cierto? Por ahí nuestros estudiantes entre ellos se dicen nombres, generan acoso, generan excluyen a ciertos estudiantes con ciertas características, ¿no? Y todas estas cuestiones, todas estas problemáticas, regreso, por eso arranqué así este taller, ¿no? Como haciendo una reflexión de todas nuestras problemáticas en nuestro país y después hablando de todas las problemáticas que tiene la educación. Bueno, hablemos de inclusión con la intención de no seguir generando exclusión, de no seguir generando racismo, de no seguir generando desigualdad, de no seguir generando discriminación, porque todos estos procesos o todas estas problemáticas son el resultado de procesos de colonización. Los procesos de colonización, si ustedes no conocen esa palabra, bueno, recuerden que tuvimos diferentes procesos de personas o de países que creyeron que nosotros necesitábamos sus ideologías, sus formas de vida y quisieron venir a implementarlas en nuestro territorio nacional. Y eso lo que generó, quienes son profes de historia me van a poder acompañar, pero si no, recuerden que lo vamos a abordar con profundidad en nuestro segundo encuentro. Bueno, todos estos procesos de colonización generaron violencias a la dignidad humana que impiden la expresión y el reconocimiento de nuestra dignidad. Quizás ahora yo lo veo con muchísima más fuerza porque vivo aquí en el sur del país, en Chiapas, ¿no? Que es un estado con bastante presencia de pueblos originarios, ¿no? Principalmente la comunidad tzotzil y la comunidad celtal, que vivieron parte de este proceso, pero no exenta a más estados de la República. Uy, ahí algo pasó que justamente generan todos estos procesos. Y de vuelta, yo siempre digo, las aulas son un espejo de lo que sucede allá afuera, ¿no? Y no me van a dejar mentir que eso sucede también con nuestros estudiantes. Hay estudiantes que se quedan sin equipos, hay estudiantes que son ofendidos con ciertas palabras o con ciertos apodos, ¿no? Que son discriminados. Y eso es solamente el reflejo de lo que pasa allá afuera. Por eso nos dice la nueva escuela mexicana. Tenemos que trabajar desde la inclusión, buscando dar valor y hablar de la riqueza que significa ser distinto, que significa ser diferente, ¿no? Y eso no nos hace mejores o peores, solamente nos hace distintos y por tanto tenemos visiones del mundo diferentes que no, de vuelta, no son buenas o malas. Pero la colonización lo que hizo, estos procesos históricos macros, lo que hicieron fue decirnos que había una sola forma de ser y una correcta forma de ver el mundo y una correcta forma de atenderlo. Y eso fue lo que generó estos procesos de exclusión, de racismo, de desigualdad y de discriminación. Voy a leer lo que nos dice la profe Liz. Los ejes articuladores hacen referencia a las problemáticas generales que viven en nuestro contexto, tanto mundial como nacional. Muchísimas gracias. Se pretende que en la escuela o las aulas sean abordadas como situaciones de aprendizaje que propician la concientización y erradicación de los mismos de una forma más local, adecuada a nuestro entorno inmediato. Exactamente, Miss. Muchísimas gracias por traer eso. Pero es así, ¿no? Recordemos que los ejes nos permiten justamente trabajar de manera transversal
todas estas problemáticas dentro del aula desde un contexto local, ¿no? Desde la realidad inmediata que tenemos en nuestras escuelas, en nuestras comunidades, en donde damos clase, en nuestro estado sobre todo. Bien, gracias por esa aportación. Después nos dice, bueno, hay que otro eje articulador que busca también impulsar esta nueva escuela mexicana, que es el pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir trabajar el pensamiento crítico dentro de nuestras aulas? Es justamente, yo tenía una docente que siempre me acuerdo muchísimo de ella, de la secundaria, y que me decía, el día que yo llegue a la escuela y entre al aula y ustedes tengan preguntas para mí, va a ser el día en el que me voy a dar cuenta que mi trabajo está hecho. ¿Por qué? Porque ella nos invitaba a cuestionarnos el mundo como lo conocemos. Y eso es lo que busca el pensamiento crítico, ¿no? Generar una práctica reflexiva orientada a que los estudiantes, futuros ciudadanos y ciudadanas, puedan cuestionar las condiciones del mundo que nos rodea. También las ideas, los racionamientos propios, y todo esto como base para generar un cambio, para generar una transformación que permita beneficiar nuestro entorno social y nuestro entorno natural. Entonces, es necesario para generar esos cambios y transformar tanto hábitos como comportamientos, como desintereses, como apatía, y transformarlos para el beneficio de nuestro entorno social y natural. De eso va el pensamiento crítico. Después tenemos la interculturalidad crítica como otro de los ejes articuladores, ¿no? Y aquí es importante tener en cuenta que la interculturalidad crítica orienta el desarrollo de capacidades que nos permiten reconocer, saber, verlo, valorar y apreciar las distintas formas de ser. Estoy segura que aquí todos y todas los docentes y las docentes que acompañan somos diferentes de muchas formas. Pensamos diferente, vivimos diferente, sentimos el mundo de manera distinta. Pues en nuestra aula no es la excepción. También nuestros estudiantes son distintos, piensan diferente, viven diferente, sienten el mundo de una manera distinta. Entonces, es invitar y hacer una reflexión crítica de la realidad enfocada en lo local, tal como nos decía la profe Liz, y en todas estas relaciones que no son iguales, por eso dice las relaciones asimétricas, que producen en nuestros marcos de interacción, lo que posibilita y amplía las oportunidades de cambio y transformación. Si yo reconozco que mi compañero con una discapacidad no necesito excluirlo, sino solamente necesito acompañarlo de acuerdo a las diferencias de ser y de pensar y de vivir que él o ella tiene, tanto un estudiante que al igual que yo vive en una comunidad distinta o habla una lengua diferente, bueno, voy a poder ser más crítico y entender que todos y todas somos diferentes y que por tanto entendemos el mundo distinto. Y más bien, en lugar de excluir o de discriminar, lo que voy a hacer va a ser aprender, tomar lo que me sirve y enriquecer mi forma de vida y de ver el mundo. No más que eso. Bueno, cuando hablamos de igualdad de género, es apuntar a la construcción de una sociedad que elimine barreras, tanto sociales como económicas, como educativas o de cualquier otro tipo, que todas estas desigualdades o estas barreras de las que se hablan están basadas en prejuicios o estereotipos. Es decir, un estereotipo porque por acá siempre hace como un poquito de ruido de decir, bueno, son hombres contra mujeres, no tiene nada que ver con eso. Habla de estereotipos que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, estereotipos que marcan los roles que debería tener una mujer o que debería tener un hombre, ¿no? Como algo muy sencillo, los hombres no lloran,
las mujeres tienen que ser amas de casa, ¿no? Como todos estos estereotipos de género que históricamente han obstaculizado tanto a hombres como a mujeres en su libre ejercicio y en su libre desarrollo de ser lo que ellos quieran ser. ¿Sale? Entonces, es importante tener en cuenta y seguirnos formando en esta temática para que nuestros estudiantes, mujeres u hombres, o con cualquier otro reconocimiento que ellos tengan de su identidad, no sean obstaculizados ni que tengan libre desarrollo de su identidad. De eso nos habla la igualdad de género. Y tenemos tres más, uno de ellos es la vida saludable, ¿no? Y de lo que nos habla es de favorecer la importancia del buen vivir en comunidad, del buen vivir en comunidad. Ya lo decían al inicio también, ¿no? Como nuestros estudiantes tienen malos hábitos, ¿no? Y esto genera actitudes que no son las adecuadas para generar un clima de aula listo para el aprendizaje. Bueno, entonces nos dice, hablemos y fomentemos una vida saludable que a partir de generar cambios y actitudes para reconocer eso que no suma a la salud, que no suma a las condiciones de igualdad, que no suma a las condiciones de equidad de la vida, se transforme. Llámense hábitos, llámense comportamientos, llámense actitudes, llámense formas de ser que no nos ayudan al buen vivir en comunidad, ¿no? Y estos cambios y actitudes nos permiten hacer exigible el derecho de la protección a la salud y a la igualdad y a la equidad como una forma de vida. Dos más. Dice, la apropiación, otro de los ejes es la apropiación de las culturas a través de la lectura y de la escritura. ¿Y de qué va este eje articulador? Bueno, ya lo venimos hablando y se relaciona muchísimo, muchísimo con este cambio que es fomentar la diversidad cultural, que es fomentar la inclusión y la equidad. Bueno, reconocer que hay diferentes culturas y que hay diferentes lenguas como vehículo de ideas, de prácticas, de saberes que fortalecen las identidades tanto individuales como colectivas y que esto conlleva a una perseveración y diversificación de las formas de expresión y de las formas de comunicación como una acción emancipadora y transformadora de la realidad. Entonces, de eso va este eje articulado, ¿no? Reconocer las diferentes formas de lenguas y de culturas y apropiarnos de ellas para dar la información, para formar a nuestros estudiantes con este conocimiento y que permita de vuelta, regreso a no seguir fomentando conductas, ideas, a no seguir promoviendo actitudes que le resten derechos o le resten oportunidades a personas que son diferentes a nosotros o a personas que tienen otra diversidad o alguna discapacidad o alguna otra identidad, llámese de género, llámese de origen, llámese de etnia, ¿no? Y que permita esto hacer, de esto habla muchísimo Paulo Freire, ¿no? Generar una acción emancipadora, es decir, dejar de estar relegado, ¿no? Hacer de esa identidad y de esa riqueza personal algo más colectivo y que transforme nuestra sociedad. Y por último, la última, el último eje articulador se llama artes y experiencias estéticas. Y el trabajar con este eje articulador contribuye a explorar y apreciar las diferentes formas de expresión del mundo y de la realidad a través de manifestaciones, ya sea tanto estéticas, hablemos de arte,
o culturales que contribuyen a dar sentido y significado a nuestra realidad y que permiten generar una reflexión y una transformación. Ese es el último de los ejes articuladores. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión? Voy a ver el reloj. Bien, vamos bien. Nos quedan 55 minutos. ¿Vamos bien? ¿Algo que quieran puntualizar? ¿Algo de lo que no hablé? ¿Que les parece importante retomar? Así como la Miss Liz nos hizo un gran aporte en nuestro chat. Abro el espacio para que si alguien quiere contribuir a enriquecer esto de lo que vamos hablando, pueda hacerlo. Gracias, Miss Betty, dice todo claro. Excelente explicación. Muchas gracias. Bien, todo va claro. Bien, buenísimo. Gracias. Voy a tomar un poquito de agua porque de hablar tanto. Bien, buenísimo. Gracias, profes. Gracias a ustedes por su participación y por su atención. Entonces, la nueva escuela mexicana nos dice, bueno, por un lado, tenemos que considerar estos ejes articuladores, estos 7 ejes, y tenerlos en cuenta de manera transversal, en lo que sea que vamos a estar trabajando dentro de nuestra aula. Y al tiempo también nos dice, bueno, vamos a tener campos formativos. Y los campos formativos dejan de ser una simple suma de contenidos, ¿no? Como un listado de temáticas que necesitamos abordar dentro del aula. Por eso se empiezan a integrar diferentes disciplinas y se vinculan con tanto ejes articuladores como con asignaturas o disciplinas que ya se venían trabajando de manera previa, ¿no? Y lo que nos dice es, dejan de ser solamente contenidos, sino que ahora los campos formativos integran saberes, conocimientos de distintas disciplinas o de distintas visiones con la intención de acercarse a la realidad que se desea estudiar o de lo que se desea reflexionar de manera local, con la intención de ampliar nuestra mirada, de dejar de estar encajonados o de tener una mirada cuadrada que solamente nos abarcaba nuestra propia disciplina, ¿no? Y no salir de ese cuadrado, no. Ahora tenemos algo muchísimo más grande que nos permite tener una diversidad, no solamente de reflexión de formas de ser, sino una diversidad de saberes, ¿no? Qué enriquecedor es cuando se juntan diferentes personas o diferentes profes de diferentes asignaturas que saben, ¿no? Que tienen la experiencia de su propia área disciplinar y ponen en común y ponen en juego todo ese conocimiento para mirar una sola cosa, una sola problemática del mundo. Y buscar, bueno, como con todo esto se busca justamente generar este pensamiento crítico, ¿no? Por ahí los estudiantes dejan de tener un rol pasivo en donde solamente, dijera Freire, son únicamente como recipientes en donde nosotros, como docentes, vamos y depositamos conocimiento, ¿no? Sino que más bien ahora se genera un aprendizaje colectivo, se genera un pensamiento crítico, ¿no? Se cuestiona la realidad tal y como la conocemos y se generan vínculos socioafectivos que son necesarios para transformar el entorno. Por ahí hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que no son las estructuras las que van a cambiar el mundo, que son las personas las que van a cambiar el mundo. Y yo, desde mi forma particular de ver el mundo, creo que es cierto. Creo que si nosotros transformamos a esas personas y les dotamos de de todas estas características, de todos estos saberes y de todo este conocimiento, los vínculos y las formas de relacionarnos los unos con los otros van a ser diferentes y por tanto vamos a generar realmente una transformación a nivel individual, sí, claro, por supuesto, porque se empieza de manera individual, pero después de manera colectiva, de manera comunitaria, de manera de comunidad.
Entonces, esa es la intención o esa es la razón de poder ahora transformar nuestras áreas disciplinares, nuestras asignaturas en campos formativos. Y para ello, bueno, les he traído este pequeño visual, ¿no? Que justamente, fíjense que acá pone a dialogar esta situación o este problema o este desafío que tenemos, ya decían, ¿no? No solo a nivel mundial ni nacional, sino de manera local, y lo pone a dialogar con estos campos formativos. Y nos dice que cada uno de los campos formativos tiene, uy, ahí sigo admitiendo a alguien, tiene ciertas finalidades. Por ejemplo, el campo formativo relacionado con los saberes y el pensamiento científico lo que busca o su finalidad es favorecer la indagación, la exploración, el conocimiento y la comprensión de los fenómenos naturales y su relación con lo social desde la perspectiva de diversos saberes, incluyendo el científico. Un ejemplo que se me viene a la mente, y después si ustedes tienen otros, por favor, les invito a dejarlos en el chat. Recuerden que este es un aprendizaje colectivo y entre todos y entre todas, a partir de nuestra experiencia, vamos enriqueciendo este encuentro. Pensaba en esto que yo les decía, ¿no? Bueno, pensemos en una problemática que sucede en la comunidad y viene a mi mente siempre una problemática muy puntual de un estudiante que dijo, ¿por qué se inunda mi colonia? ¿No? ¿Por qué se inunda? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces, a partir de esta problemática real, ¿no? Se empieza un proceso de indagación, de exploración, de conocimiento y comprensión de un fenómeno natural que está relacionado con lo que pasa en la sociedad. Es un ejemplo muy básico, ¿no? Que es lo que se me viene a mí a la mente ahora, como para poderlo pensar desde una perspectiva de saberes y pensamiento científico, ¿no? Como algo que podemos empezar a abordar y empezar a trabajar. Después, la finalidad del campo formativo de ética, naturaleza y sociedades está o busca o tiene la finalidad de favorecer la relación del ser humano con la sociedad y la naturaleza desde una mirada crítica sobre los procesos sociales, sobre los procesos políticos, naturales y culturales. Se ofrecen experiencias de aprendizaje que posibilitan la construcción de una ciudadanía ética, responsable, participativa, comunitaria y democrática. Y aquí me viene a la mente, ¿no? Un ejemplo, que puede ser un ejemplo y no tiene que ser como la verdad absoluta, si a ustedes se les ocurre algo más, justamente lo que yo les decía, ¿no? Bueno, les preguntemos a nuestros estudiantes, ¿quiénes son sus diputados? ¿Quiénes son sus senadores? ¿Quién es su presidente? ¿No? Como estas preguntas básicas que tienen una mirada crítica sobre procesos sociales, sobre procesos políticos o culturales, ¿no? ¿Cuál es la fiesta de tu colonia? ¿Por qué se celebra? ¿A quién se celebra? ¿No? Entender esta relación que tiene el ser humano con la sociedad y que no está desligado de lo que sucede de manera conjunta con la naturaleza, bueno, empezar a reflexionar y a construir ciudadanos que tienen ética, que tienen responsabilidad, que no tienen un rol pasivo ante lo que sucede frente a ellos, sino que tienen un rol activo, participativo en la vida comunitaria y en la vida democrática de su estado y de su país. Tenemos el siguiente campo formativo, que es de lo humano y lo comunitario, y nos dice que este campo promueve experiencias individuales y colectivas que favorecen la construcción de la identidad, así como el sentido de pertenencia a diversos grupos, interdependencia y compromiso colectivo. ¿Cuántas y cuántas veces no hemos visto dentro de nuestra aula, ¿no? A alumnos retraídos, a alumnos que sufren acoso por otros estudiantes,
simple y sencillamente por su propia identidad, por ser quienes son, por su individualidad, ¿no? Sobre todo los grupos, y ya lo vamos a hablar en nuestro segundo encuentro, los grupos de los que forman parte o mayoritariamente grupos vulnerables y de exclusión. Nuestros alumnos con discapacidad, ¿no? Por lo general siempre son dejados de lado porque no se integran, o una de las soluciones más básicas que tenemos en los colegios cuando los tenemos es, bueno, todos los alumnos con discapacidad se van a un aula y el resto que no tienen discapacidad se quedan por acá. Esa es una forma, ¿no? De trabajar en esas individualidades y en esas experiencias con la intención de construir una identidad más colectiva que no excluya a nadie, ¿no? Acá traigo un ejemplo de estudiantes con discapacidad, pero bueno, hay muchísimas otras identidades que quedan excluidas y que de vuelta yo recalco, ¿no? Nuestra aula es solamente un espejo de lo que pasa allá afuera. Es como un micromundo en donde se muestra de manera pequeña lo que sucede allá afuera. Entonces, es justamente esto, ¿no? Promover experiencias, tanto individuales como colectivas, que favorezcan eh, no solamente una identidad más libre y muchísimo más diversa, pero que también permita generar sentido de pertenencia. Qué importante que es esto para todos y todas los seres humanos. Buscamos siempre pertenecer a cierto grupo. Y cuando esta posibilidad se ve coartada por no tener la suficiente información y conciencia de estas individualidades y identidades colectivas, bueno, es un obstáculo que ya de entrada deja fuera y no le da las mismas oportunidades a otro tipo de estudiantes o futuros ciudadanos. Por último, bueno, el campo formativo de lenguajes, que tiene la finalidad de reconocer las diversidades y formas de comunicación y de expresión para conocer, pensar, comunicar y representar e interpretar y nombrar el mundo. Y hago énfasis en que los lenguajes no solamente son la comunicación verbal, ¿no? Hay muchas formas de expresión que abarcan más solamente la forma de hablar, ¿no? Que hablan de formas de expresión. Pensemos aquí en los estudiantes que no tienen la capacidad para hablar. Bueno, de qué manera estos estudiantes se expresan de forma distinta o que hablan en una lengua distinta, cómo se comunican, cómo se expresan y cómo nombran al mundo que los rodea. Es importante hacer una reflexión sobre esto y también, bueno, formar a los estudiantes sobre ello. Después lo que tengo aquí en este iconito rosa, bueno, son algunas articulaciones de cada uno de los campos formativos, ¿no? Por ejemplo, el campo de los saberes y pensamientos científicos se articula obviamente con ciencias naturales, con las matemáticas, con la tecnología, con conocimientos de los diferentes pueblos y culturas. Ética, naturaleza y sociedades se vincula con el eje de la inclusión, con la interculturalidad crítica, con el pensamiento crítico, con el fomento de la lectura y la escritura. De lo humano en lo comunitario se vincula también con la inclusión, con la igualdad de género, con el pensamiento crítico, con el fomento de la lectura y la escritura, con la educación estética y con la vida saludable, todos estos ejes articuladores. Los lenguajes, bueno, vinculaciones con el español, con lenguas indígenas como lenguas maternas, con artes como lenguajes, con inglés como una lengua extranjera, el lenguaje de señas mexicanas también como una lengua materna para quienes tienen estas características. Y cada uno de estos campos formativos se sugiere, se trabaje, se sugiere, se busca que se trabaje con ciertas metodologías, que proponen proyectos. Saberes y pensamiento científico nos dice, bueno, la metodología que se propone para trabajar es por proyectos STEM o STEAM o por un aprendizaje por indagación. Ética, naturaleza y sociedades
aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en problemas. De lo comunitario, de lo humano y lo comunitario, el aprendizaje basado en servicio es una de las metodologías, y los lenguajes con el aprendizaje por proyectos comunitarios. Voy a ver el chat. Sí, les tengo un regalito, les voy a dar una caja de herramientas para que ustedes se lleven y puedan seguirse formando con estas temáticas y con estas reflexiones. Así que sí, se las voy a compartir en un ratito. Bien, entonces, con todo esto que hemos ido dialogando y que hemos ido compartiendo, entonces, ¿qué vale la pena aprender en la escuela? Y para ello he traído un video cortito de menos de 3 minutos, en donde David Perkins, un pedagogo norteamericano, nos cuenta lo que él considera que es relevante aprender en la escuela. Así que voy a solo asegurarme que está activado compartir sonido. Por favor, me indican si es que nos escuchan. One of the most important answers concerns not just how we teach, but what we teach. Do we teach ideas and concepts and skills that are going to genuinely contribute to the lives students are likely to live? I hate to say so, but I feel that a great deal of what we typically teach actually doesn't serve students' lives. It gets lost, it gets forgotten in 2 or 3 months, it never surfaces again. But the disciplines we teach from, mathematics, history, literature, the arts, science, all of it, they are full of rich concepts that can speak to students' lives if only we teach them that way and if only we choose the ones that are truly generative. Let's take advanced mathematics. Let's take multilinear equations. Most learners will never have occasion to use those again in their lives. Contrast that with, say, statistics and probability. Every day in the news, we're bombarded with statistics and probability. We face medical decisions, we face decisions about gambling, public policy matters that intrinsically have to use important everyday, fairly basic ideas from statistics and probability, yet very often that side of mathematics is neglected in favor of, say, multilinear equations. It's easy to have a lot of information about something and understand very little about it. Maybe I can recite Newton's laws, let's say, but that doesn't mean I understand Newton's laws. Understanding is a kind of performance. It's a matter of whether you can think with what you know about something, and whether you can think flexibly with what you know about something, whether you can go beyond the information given. So if I really understand Newton's laws, say, that means I can put them to work. Too much of education is committed to acquiring all the facts, and not enough to thinking with the facts. I guess to me, a revolution in education ought to mean pushing education in many ways toward what would be more meaningful to the lives students are likely to live. That means pushing education toward deeper understandings and greater transfer of learning. It means pushing education toward interdisciplinarity, because today almost all the major problems we face have an interdisciplinary character. Education tends to be encapsulated in a rather narrow vision of the way things work and what ought to be learned. It seems to me we need to push it outward in several directions, but always toward the coming lives of the students that we're teaching.
a leer el chat, se escucha bien, perfecto. Entonces, dice Valentín, gracias por la explicación, nos permite despejar dudas y nos permite aprender a irnos familiarizados con algunos términos. Me encanta, gracias, gracias, qué bueno. La idea era justamente esa, ¿no? Entender estos conceptos o estos principios de la nueva escuela mexicana con la intención de transformarlos en prácticas reales que yo ponga en juego todos los días dentro de mi aula. Esa era la intención, así que gracias, profe. Entonces, ¿qué vale la pena aprender en la escuela? Lo que nos dice David es, vale la pena aprender cosas que no tienen que memorizarse, sino que implican un aprendizaje profundo. Y en este sentido, les invito a reflexionar sobre estas tres preguntas de manera personal y quien tenga ganas de compartir la respuesta, el espacio está abierto. Recuerden que es justamente eso lo que se busca, generar un aprendizaje colectivo a partir de la experiencia de cada uno de ustedes. ¿Consideras que todo lo que enseñas en tus clases contribuye en algún aspecto a la vida actual o futura de tus estudiantes? Sí, no, ¿por qué? ¿Cómo es que eso está sucediendo? ¿Utilizas estrategias de enseñanza que conducen a la comprensión y no a la memorización? ¿Crees que tu práctica, uy, ahí se fue un acento, perdón. ¿Crees que tu práctica docente se alinea con el concepto de revolución educativa que define David Perkins? Voy a dejar el espacio para ver si ustedes quieren contestar, si hay algunas respuestas. ¿La clase queda grabada? Sí, la clase está grabada y lo vamos a compartir, claro que sí. No se preocupen, sí, va a quedar grabada y por ahí si les pueden ir contando al resto que tenemos 2 encuentros más, el siguiente martes de 10 a 12, hora de la Ciudad de México, y de el 30 también una más para seguir profundizando, estaría buenísimo, así se pueden, lo pueden contar. La clase queda grabada, no se va a poder ver en Facebook, pero yo me voy a encargar de mandarle al profe Ezequiel esta grabación y así ustedes la van a poder ver. Nos dice aquí Elidubina, una buena estrategia es dejar que los niños, niñas y adolescentes comprendan y entrenan los temas, no solo memorizarlos. Así es, efectivamente. Bueno, entonces, con esta lógica y con todo lo que hemos venido reflexionando, conversando y dialogando, ¿hacia qué dirección debería ir este camino de la innovación educativa? Les voy a compartir una caja de herramientas, profe Yadi, perdón, voy leyendo los comentarios, y en esa caja de herramientas tienen un montón de insumos para seguir reflexionando sobre lo que estamos viendo y además les voy a mandar la grabación, ¿sale? Recuerden, yo al final tengo una encuestita pequeñita en donde ustedes la van a poder responder, les va a llegar un certificado de participación y además con esa información, si ustedes escriben muy bien y correctamente su nombre y su correo, yo les voy a hacer llegar la grabación para que la puedan revisar cuantas veces sea necesario. Entonces, de vuelta, ¿hacia qué dirección debería ir este camino de la innovación educativa, toda esa transformación de la que hemos venido hablando desde hace tiempo? Pues nada más y nada menos que hay que ir hacia una educación para la comprensión y el aprendizaje profundo. Ya no basta con memorizar, ya no es útil, no está siendo atractivo para nuestros estudiantes. No podemos seguir enseñando de esa forma. Tenemos que asegurarnos de que lo que sucede todos los días dentro de nuestra aula van a estar encaminadas para que nuestros estudiantes comprendan lo que aprenden y que este aprendizaje sea significativo para sus vidas presentes o futuras. Hacia allá es a donde estamos caminando. Nos dice Esther, considero que la generación de alumnos exige actividades lúdicas, dinámicas y retadoras. Coincido, yo también, maestra Esther. Aprendizaje profundo será el nuevo término para lo que antes conocíamos como aprendizaje significativo. Para allá voy. Gracias por ese comentario, Miss Nori.
¿Cómo puedo tener evidencia de que el aprendizaje está siendo profundo o significativo? Que para mí son conceptos que van muy de la mano. No se hagan problema, maestra Carmita. Perdón, voy a ir leyendo porque veo que hay varias reacciones. Profe Monse, que los alumnos dejen de aprender y memorizar y logren aprender los conocimientos, a aprender los conocimientos. Maestra Carmita, yo les voy a hacer llegar la información. Ustedes me contestan esta encuesta, ahí me queda su correo y yo un ratito después se los voy a hacer llegar. ¿Sale? Entonces, ¿cómo puedo yo tener evidencia de que el aprendizaje está siendo profundo? Hay dos pedagogos que hablan de cómo se ven el aprendizaje profundo o el aprendizaje significativo y nos dice, cuando los estudiantes en realidad están comprendiendo lo que aprenden, por un lado, lo explican con sus palabras, no como nosotros se los enseñamos, porque eso no lo están memorizando, ellos lo van explicando con sus propias palabras, dan ejemplos de lo que aprenden, lo explican para resolver un problema o crean algo nuevo con eso que ellos aprendieron, relacionan... Uy, a ver, denme un segundo que me están tocando la puerta, disculpen. Perdón. Entonces, los estudiantes relacionan los conceptos nuevos con otros conceptos que ellos ya saben y con su propia vida, explican por qué es importante lo que están aprendiendo, se lo enseñan a otros o a otras o proponen preguntas sobre el tema que van aprendiendo. Todas estas cuestiones nos dan evidencia de que el aprendizaje está siendo significativo o está siendo profundo para nuestros estudiantes. Dice la profe Monse. La profe Berta, en lo particular con este modelo educativo me he enfrentado a retos muy importantes con mis adolescentes. De una manera aprendieron antes, durante y después de la pandemia. Estoy convencida de una significativa reconexión neuronal. Casi 3 años en confinamiento hizo un cambio en la manera de aprender. Gracias, maestra Berta, por su aportación. Dice, exacto, cuando aplicas la dialéctica entre el docente y el estudiante y cuando lo llevan a cabo. La profe Monse. En mi caso, por la materia, lo relacionan con su vida y con sus vivencias personales. Bien, buenísimo. Sí, justo eso, ¿no? Es lo que estamos intentando dialogar. Los estudiantes necesitan tener una comprensión más que una memorización de lo que aprenden, ¿no? Entonces nosotros como docentes tenemos justamente que buscar y ser creativos, no digo que sea fácil, sé que es todo un desafío, pero hay que transformar todo lo que nosotros venimos aprendiendo y la forma en la que venimos educando para poder generar estos cambios tan importantes y tan necesarios que tenemos como sociedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, formando a los ciudadanos críticos, responsables, éticos, que generan otras relaciones, ¿no? Que se preguntan y cuestionan otras cosas y que buscan generar una transformación más allá de la individual, una transformación comunitaria, una transformación colectiva. A la respuesta, bueno, yo voy a mandar la grabación a quienes estuvieron aquí. ¿Sale? A quienes van a contestar la encuesta porque es la forma en la que yo tengo de compartir esta información únicamente. Entonces, bueno, ya que aprendimos o ya que estamos un poquito más empapados de estos principios de la nueva escuela mexicana y que ya reflexionamos de cómo debería de ser o de qué es relevante poder enseñar en nuestras aulas, bueno, hablemos entonces de cómo eso lo llevamos a nuestra planificación. Y yo traje, bueno, primero que una de las respuestas a esta pregunta, ¿cómo planifico el camino que me va a permitir motivar a mis estudiantes para seguir
con su trayecto escolar y lograr el aprendizaje profundo o significativo? Bueno, pues tengo que diseñar un camino coherente con objetivos que le permitan al estudiante realmente aprender, no memorizar, ¿sale? Entonces, teniendo esto en cuenta, yo traje 6 aspectos que me parecen clave dentro de una planificación. Después, si ustedes ven más o en su experiencia hay algo para sumar, bienvenidísimo sea, por favor, déjenlo en el chat. La maestra Yasuri me dice, los aprendizajes se pueden ver si se aprendieron cuando los alumnos los llevan en la práctica de la vida cotidiana. Tal cual, sí, estoy de acuerdo con ese comentario. Entonces, lo primero es reflexionar. ¿Qué queremos que los estudiantes aprendan? Y esto va relacionado con justamente ser este radar que logra cachar o que logra visualizar cuáles son las problemáticas. Si yo creo que mis estudiantes no tienen hábitos saludables, bueno, los acompaño y entonces la solución a ese problema es enseñarles hábitos saludables. Es un ejemplo, ¿eh? Solamente es un ejemplo. Entonces, cuando yo tengo claro qué quiero que mis estudiantes aprendan, lo primero que me pregunto es, ¿qué ideas o capacidades quiero que mis estudiantes aprendan? Bueno, hábitos saludables. Lo voy a incluir dentro de mi planificación. ¿Cuáles son esas grandes ideas que deben llevarse para toda la vida? Dormir bien, comer bien, lo que sea que yo considero que está ligado a esa idea o capacidad, bueno, también lo considero y lo incluyo. ¿Qué cosas van a poder hacer con esos aprendizajes que antes no podían hacer? Bueno, ahora van a poder dormir bien y por tanto van a poder prestar mejor atención a lo largo de su trayecto formativo o educativo. Estoy dando ejemplos de lo que fui escuchando y leyendo al inicio de la sesión. ¿Qué tengo que proponerles que hagan para conseguir esos aprendizajes? Echen mano de las metodologías que propone la nueva escuela mexicana. Nosotros vamos a hablar y hacer mucho énfasis en nuestro tercer encuentro del aprendizaje basado en proyectos o problemas. Solamente sobre esa metodología en particular vamos a hablar, pero para mí no está peleada con las otras metodologías. Son justamente metodologías que permiten abordar un problema y darle solución de manera general. Entonces, les invito a que vengan. Si ustedes no están amigados ni conocen estas metodologías, les invito a que vengan para que juntos reflexionemos y aprendamos al respecto. Entonces, habitualmente no nos hacemos estas preguntas al planificar. Generalmente nos preguntamos qué es lo que voy a enseñar y lo hacemos con base en contenidos y no con base en experiencias de la vida real ni tampoco en lo que creemos y vemos necesario que aprendan nuestros estudiantes. Es como que queremos hacer un check de de nuestra planificación, de nuestra propuesta de lo que necesitamos estar enseñando y si bien eso ha funcionado de alguna manera hasta cierto punto, ahora la nueva escuela mexicana nos invita a ser creativos y a decidir cómo llevar esa propuesta curricular y adaptarla a las necesidades de nuestra aula, a las necesidades locales de nuestros estudiantes. Voy de la mano con esto, con los contenidos, que es un poco lo que les voy diciendo, ¿no? Normalmente, bueno, planificamos tirando del carro, pensando en qué voy a hacer con los estudiantes con base en estos temas que tengo que desarrollar. Les tengo que enseñar sumas y restas, divisiones, bueno, como parto a partir de ello. La propuesta que yo hago ahora es, primero, sí presentar estos contenidos, porque claro que es importante y relevante cumplir con ello, pero para aprender, los estudiantes tienen que hacer algo con esos contenidos. Tienen que tener un rol activo, no un rol pacífico. No voy a presentarlo para que lo aprendan y lo memoricen. Por esto, estas nuevas metodologías que ya existían, pero que ahora se ponen en juego y que nos piden que de verdad implementemos dentro del aula, lo hace y lo piden de esa forma porque les permite a los estudiantes tener este rol más activo y menos pasivo.
relacionarlo con nuestra propuesta, con nuestro plan sintético, ¿no? Y sus objetivos, aplicarlos para resolver una problemática, pedirle a los chicos que lo cuenten con sus palabras, ¿no? Que no lo hagan como nosotros lo enseñamos. Pedirles que se lo enseñen a alguien más, ¿no? Fíjense que esa era una de las características de reconocer el aprendizaje profundo y usarlo en una variedad de situaciones de la vida real. Otra cosa a tener en cuenta en los aspectos de una planificación son las evidencias de ese aprendizaje. Entonces, yo diseño estas experiencias de aprendizaje, pero necesito evidencia que a mí me haga entender o reconocer que lo que yo estoy trabajando dentro del aula realmente se está entendiendo y se está aprendiendo. Y para ello, la importancia de que las actividades sean diversas. No voy a sugerirles una sola forma de enseñar, sino intentar. Intenten todo lo que no han intentado todavía. Y no se den por vencidas a la primera, porque seguramente no va a salir la primera vez, ¿no? A mí me ha pasado dentro del aula, no sé si ustedes también, pero que voy súper segura con mi planificación y digo, esto les va a encantar y les va a emocionar y sé que va a salir bien. Y oh, decepción, no sucede. Bueno, no me doy por vencida. Vuelvo a intentarlo un par de veces más, porque claro, si es nuevo, a los estudiantes los descoloca, ¿no? No es tan sencillo virar hacia ese lugar. Hay que intentarlo varias veces antes de decir, esto no me está funcionando, lo voy a dejar de lado y voy a intentar algo distinto. Y que en estas actividades diversas que ustedes propongan, justamente eso, el estudiante se involucre activamente. Y el involucrarlos, no solamente más bien, estamos hablando de que usen las manos, usen la cabeza, ¿no? Que se relacionen con lo que ellos vienen aprendiendo, que reflexionen, que discutan, que observen, que asocien todo eso que están haciendo de manera tangible con todo el conocimiento cognitivo o intelectual que vamos trabajando dentro del aula. Otro de los aspectos importantes, sigue entrando gente, nos quedan 20 minutos, ya estamos por cerrar. Bueno, algo súper importante y súper relevante, que además de de estas habilidades académicas que les vamos a estar enseñando a nuestros estudiantes, ellos se lleven habilidades que de verdad van a poder poner en práctica en su vida cotidiana. Llámense habilidades socioemocionales, habilidades transversales que son valoradas para cualquier ámbito de la vida cotidiana. Por ejemplo, enseñémosles a hacer y pensar críticamente, ¿no? Que es uno de los ejes transversales. Enseñémosles a ser creativos, a ser resolutivos, a trabajar en equipo. Nosotros, ustedes lo saben mejor que nadie, como adultos, como adultas, siempre vamos a trabajar con otras personas. Enséñenles a trabajar en equipo, asignen roles, asignen tareas, evalúen cómo se sienten con ello, qué pueden hacer para mejorar esas habilidades. Y la importancia de que todo esto que incluyan dentro de su planificación sea útil para los ámbitos de su vida cotidiana. Entonces me voy a plantear objetivos que incluyan estas habilidades a la par de las habilidades académicas. Un ejemplo muy sencillo es, los estudiantes serán capaces de sumar y restar. Ahí está mi objetivo académico. Pero si yo le sumo otras habilidades que van a poder ser útiles para ellos, puedo decir, los estudiantes serán capaces de sumar y restar, aprendiendo a trabajar en equipo y utilizando su creatividad. Ahí ya estoy integrando otras habilidades que van a ser útiles para mis estudiantes en su vida actual o en su vida futura. Prácticas que motiven y que el estudiante pueda estar en el centro. Bueno, entonces, algo que ya hemos hablado, ¿no?
Echen mano de las metodologías que propone la nueva escuela mexicana. Si no las conocen, busquen ejemplos, busquen capacitarse, busquen también desafiarse, porque no es sencillo virar de una forma en la que venimos haciendo las cosas. Los cambios siempre traen grandes transformaciones. Entonces, echen mano de esas metodologías que propone la SEP, busquen acompañarse con otros docentes, intercambien experiencias, qué te funcionó, qué no te funcionó, cómo te fue, qué hiciste, trabajemos en conjunto, ¿no? Y busquen que los temas que ustedes enseñen sean situaciones que les permitan a los estudiantes apasionarse por ese tema. Conozcan a sus estudiantes, reconozcan sus intereses, reconozcan sus problemáticas y a partir de ello hagan sus propuestas. Y por supuesto, bueno, conecten con los contenidos que ya vienen definidos en sus programas sintéticos. Así que estamos acercándonos al cierre de este primer encuentro. Vuelvo a hacer comercial. Recuerden que el siguiente martes tenemos una cita también de 10 a 12, a 12 horas, horario de la Ciudad de México. Y el siguiente martes 30 también vamos a seguir reflexionando sobre diferentes temáticas para llevar ideas y poder trabajar dentro de nuestra aula. Pero miren, yo más o menos aquí tracé un poquito, así como fuimos con este taller de lo general a lo particular, cómo yo veo que el proceso puede hacerse concreto y llevarse al aula. Bueno, primero tengo que conocer el plan de estudios y los actores que participan de esto. Bueno, yo los puse aquí al ladito, ¿no? Esto es algo que ya se trabajó, que ya existe, que ya ustedes vienen conociendo. Bueno, primero eso, ¿no? Tener en cuenta el plan de estudios de la educación preescolar, primaria y secundaria hasta bachillerato. Después, acudir y conocer los programas sintéticos, desde la fase 2 hasta la fase 6, o los documentos de progresiones si son otro nivel educativo más allá del básico. Una vez que me voy familiarizando con estos documentos o con estos insumos, voy a crear mi programa analítico, ¿no? Y recuerden que, bueno, el programa analítico siempre se busca que se haga con colectivos de docentes. Yo sugiero siempre que sean colectivos de docentes que trabajan en la misma comunidad educativa que yo o en el mismo barrio, ¿no? O el mismo campo formativo, las mismas asignaturas, porque recuerden que aquí es importante analizar 4 cuestiones: condiciones académicas, personales y familiares de los alumnos, que por eso invito a que sea colectivo, analizar el plan de estudio 2022, analizar los programas sintéticos y analizar el contexto social en el que se ubica la escuela, para así igualmente ir de lo macro a lo particular, para así, teniendo en consideración todos estos elementos, yo pueda trabajar mi planeación didáctica y bajarlo a la realidad y bajarlo a mi aula. Voy a leer. Buenas tardes, acabo de integrarme, queda grabada para poderla escuchar de nuevo. Sí, sí queda grabada. Ahora estamos ya haciendo cierre, nos quedan 13 minutitos. Vamos a hacer un cierre con una encuesta. Ustedes la llenan, ahora que la llenen, les voy a pedir que escriban correctamente su nombre, porque tal como lo escriban les va a aparecer en el certificado de participación, que escriban correctamente su correo, porque les va a llegar directamente a ese correo, y así yo también me quedo con los insumos para mandarles la grabación. Y algo que también preparé para ustedes es una cajita de herramientas que se vendría siendo como un recursero. Si ustedes van ingresando a cada uno de estos links, van a direccionar, bueno, estos son enlaces y estos son videos, ¿no? Que yo busqué para seguir profundizando y que creo que revisé y que son útiles para ustedes, ¿no? Y cuando ustedes dan clic, acá les dice qué es lo que van a encontrar: estrategia nacional, programas de estudio,
libros de texto, el link que los va a llevar a sus libros de texto, cómo hago mi planificación con el enfoque de la nueva escuela mexicana, proyectos integradores según la NEM, ejemplos de planeación por diferentes enfoques, la diferencia entre mi programa analítico y el programa sintético y cómo puedo hacer uno. Bueno, aquí vienen diferentes insumos que a mí me parecieron importantes y relevantes para ustedes. Ahora les voy a mandar la encuesta, no es necesario que me dejen su correo, ahí voy, para ello voy. Pero antes voy a dejar de compartir, así les miro. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre lo que acabamos de charlar o sobre lo que acabamos de ver? El espacio está abierto. Mientras, ahí voy a buscarme el link. Es una encuesta. Esta encuesta está en un formulario de Google. Ahí la voy a buscar. Denme un segundo. Y ustedes les va a tomar 3 minutitos contestarla. Les llega su certificado de participación y a la par me queda a mí su información para poderles mandar la grabación. Pero ahí se los voy a mandar, que lo tenía aquí a la mano y ya no lo encuentro, pero lo busco. Mientras lo busco, si me quieren contar justamente dudas, preguntas, observaciones, comentarios, todo es bienvenido. Estoy buscando la encuesta que la tenía acá a la mano y miren, se me movió de lugar. Pero bueno, sí, los escucho. ¿Se entendió? ¿Hay algo que queda duda? ¿Quieren saber sobre los próximos encuentros? Les escucho atentamente. Perdón, pero fíjense que no estoy encontrando la encuesta, la voy a buscar. La perdí, la tenía a la mano y la perdí. Lo que sí encontré y que les voy a mandar ya, y yo les sugiero que se lo manden por un WhatsApp o lo guarden en un documento o lo que sea que necesiten. Les voy a mandar la caja de herramientas, que esta sí la tengo a la mano, que es la que ya les mostré, que es como una especie de recursero. Dice, ¿cómo registramos la asistencia? La asistencia se registra con la encuesta, que estoy buscando, denme un segundito, ténganme paciencia. Todo claro, muy claro. Gracias. Muy claro. Bien, no tienen duda hasta ahora. Bien, ahí les dejo la caja de herramienta. Ténganme paciencia, déjenme buscar la encuesta, que no puedo creer que no la encuentre, pero ya la voy a encontrar. Y recuerden, la encuesta es para 3 cosas. Primero, para registrar su asistencia. Segundo, para recibir su certificado de participación. Y tercero, para que yo me pueda quedar con sus correos y les pueda hacer el envío de la presentación del día de hoy. Denme un segundito. Acá está la encuestita. Por favor, llénenla. Dice, varios tuvieron dificultad para entrar porque es horario con niños de las aulas. Bueno, les agradezco muchísimo sus comentarios. Gracias por haberse sumado. Les recuerdo las fechas y los nombres de los siguientes encuentros. Ahora se los voy a presentar, así también ustedes lo tienen a la mano y saben de qué vamos a estar hablando y si pueden contarle a sus profes, colegas, así de esta forma también ellos buscan la posibilidad de poderse sumar. Yo entiendo que es complicado y que no siempre se va a poder, pero miren, nosotros acabamos de tener la primera sesión que era hacia una educación transformadora, integrando la NEM en tus clases. Nos queda las siguientes sesiones. Vamos a hablar de diversidad, equidad y accesibilidad, un taller para maestros con el foco en inclusión. Y nuestro último encuentro es integrando la nueva escuela mexicana y el aprendizaje basado en proyectos, preparando a los educadores para el siglo XXI. Esa es nuestra última participación.
Así que, bueno, si no hay más, les agradezco que llenen la encuesta y les invito a que se sumen el siguiente martes, ¿qué es? Martes 23 y martes 30 para las siguientes capacitaciones. Les agradezco muchísimo su participación, todos sus comentarios, todas sus aportaciones fueron súper, súper, súper valiosas. Así que nada, sin más, les dejo un abrazo. Espero sus respuestas. También esta respuesta me va a ayudar a mí a reforzar o a mejorar las presentaciones futuras. Y con esto yo me lo quedo y les prometo que antes de la siguiente sesión, en algún momento de la semana, les va a llegar la grabación para que la puedan revisar. Así que sin más, les dejo un abrazo, espero que tengan una linda jornada y nos vemos el siguiente martes. Gracias por su atención. Un abrazo grande. Gracias. Gracias a ustedes.